Muy buenos días, yo soy la doctora Mariana Sinink y me conecto hoy para hacerles una presentación o repetir una presentación que hicimos para la Fundación Chilena de Neurofibromatosis, Schwannomatosis y otras enfermedades, acerca de la importancia del tamizaje y el seguimiento en estas enfermedades. Los objetivos de la charla de hoy es abarcar ciertas generalidades de ambas enfermedades para entender el concepto de qué es lo que significa y entender la importancia de lo que nosotros denominamos tamizaje, es decir, del seguimiento y el control regular en adultos con estas enfermedades. Me voy a referir solo a la vida adulta porque yo soy neurólogo de adultos. ¿Ya? Probablemente en un futuro vamos a hacer otra charla que va a involucrar a un neurólogo infantil para hablar de lo que es el tamizaje y seguimiento en la vida pediátrica. ¿Ya? Entonces, neurofibromatosis tipo 1. Como generalidad, estas son enfermedades de origen genético. Origen genético no significa necesariamente hereditario. Solo el 50% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 lo han heredado de un familiar, el otro 50% de pacientes presentan lo que denominamos nosotros mutaciones de novo. Y esta enfermedad se da por una mutación en un gen que está en el cromosoma 17, que se llama el gen NF1, que al alterarse genera una proteína anormal. La proteína se llama neurofibrina. Esta proteína tiene relación con el mecanismo de control de división celular, es decir, que suprime o para o frena en el fondo la división celular de la célula en ciertos momentos en donde ésta no se debe dividir, y al estar la proteína alterada, la célula tiene una chance mayor de escapar a los mecanismos de control y generar distintos tipos de tumores o cánceres. Es importante tener presente que esta enfermedad tiene manifestaciones muy variables y podemos tener pacientes que tienen muy pequeñas manifestaciones que no le van a afectar en su vida, como pacientes que tienen grandes afecciones en el fondo que afectan su calidad de vida. ¿Ya? Dentro de lo que se denominan los criterios diagnósticos, nosotros incorporamos una serie de manifestaciones que son las manifestaciones típicas, como son las manifestaciones cutáneas, las manchas café con leche, ¿ah? Que van teniendo distintos tamaños a lo largo de la distinta edad. Tenemos las pecas axilares, que se llaman, la presencia de un glioma de la vía óptica, la presencia de neurofibromas cutáneos, la presencia de neurofibromas plexiformes, que son de los más complicados, hay anormalidades óseas, y también la presencia de eventualmente un familiar o el contar con el test genético que muestra una mutación puntual en el gen NF1. ¿Ya? Estas manifestaciones, y esto es súper importante, se van dando a lo largo de la vida. En la vida pediátrica son más frecuentes las alteraciones óseas, empiezan a aparecer los neurofibromas, aparecen problemas del aprendizaje, ¿ya? Aparece escoliosis, aparecen otras alteraciones, las alteraciones oftalmológicas, ¿ya? Y en el fondo, cuando nosotros ya vamos pasando a la vida adulta, ya no se desarrollan nuevos neurofibromas, ya muchas de las alteraciones de la infancia ya están establecidas, pero en la vida adulta lo que tenemos es un riesgo mayor de cáncer, ya viniendo de dos grandes partes. Uno, en el fondo, que estos neurofibromas, que habitualmente en la infancia, si bien crecen, pero suelen ser más bien benignos, puedan malignizarse y empezar a crecer en forma descontrolada, y también la aparición de otros cánceres. Para manejar a un paciente con neurofibromatosis, un paciente que tiene múltiples manifestaciones médicas, se requiere un grupo muy grande, muy amplio de especialistas. Se requieren neurólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, dermatólogos,
oncólogos, genetistas, traumatólogos, fisiatras, paliativistas, radiólogos, un grupo prácticamente la gama completa de las especialidades médicas, ¿ya? Coordinar eso para el paciente, de tener que ir viendo distintos especialistas, se vuelve muy complejo. Por eso, en muchos países se han ido desarrollando este concepto que se denomina clínica de neurofibromatosis, que es un lugar en donde los médicos que tratan esta enfermedad se agrupan y ven al paciente como un todo, en un conjunto. Hay distintas formas de organización. Hay lugares en donde los médicos están organizados en un espacio físico, es decir, el paciente viene una vez al año a un lugar, a una consulta y ve varios especialistas, por ejemplo, el mismo día o en 2, 3 días, y finalmente se le entrega la recomendación de lo que hay que hacer. O también hay veces en donde son más bien redes de médicos, o sea, médicos que se comunican entre ellos, pero que el paciente tiene que agendar consulta con todos ellos y finalmente se suele hacer una reunión y se hace una sugerencia completa. Las manifestaciones, como yo ya les adelantaba, en el fondo son muy heterogéneas, o sea, vamos desde pacientes que a lo mejor tienen un par de manchas café con leche, un trastorno por déficit atencional y quizás un neurofibroma pequeño que no le genera gran problema en su vida, a pacientes que tienen una alta carga tumoral y que tienen grandes dificultades, ya sea cognitivas, neurológicas, para caminar, dolor, ¿ya? Y en esta gran gama, los médicos tenemos que aprender a abordar y manejar la gama completa. El curso en el tiempo tampoco es predecible, o sea, un mismo tumor, por ejemplo, puede crecer en la adolescencia y luego estabilizarse a lo largo de la vida adulta. Un tumor que estuvo estabilizado durante muchos años, en algún momento puede empezar a crecer y a generar síntomas, o hay tumores que la verdad se mantienen estables a lo largo de toda la vida. Por lo mismo, no es posible que uno necesariamente tenga que operar o intervenir cada uno de los tumores que nosotros encontremos, los neurofibromas, por ejemplo, porque finalmente terminamos muchas veces haciendo más daño por la cirugía que por la enfermedad, y es muy importante mantener un control periódico con un médico para vigilancia de estos tumores, de manera que si en algún minuto nosotros debemos hacer una intervención, podamos hacerla en el momento oportuno. Las guías de seguimiento para pacientes con neurofibromatosis en adultos son estas guías Yenturis que en general sugieren en primera instancia un seguimiento clínico y examen físico, o sea, lo ideal es que el paciente tenga un médico tratante que conozca la enfermedad y que lo vaya a ver en forma regular. El seguimiento es personalizado, es decir, no, aquí no es que a todos los pacientes tengamos que hacerles una lista de exámenes, sino que nosotros vemos cuáles son las manifestaciones que ese paciente tiene y en base a eso se seleccionan cuáles son los exámenes que se deben hacer, ¿ya? Generalmente esto parte en un cuidado pediátrico, muchas veces por el mismo pediatra del paciente, a veces un neurólogo infantil o un traumatólogo, según las manifestaciones que el paciente tenga, un neurooftalmólogo. Y cuando cumplimos o pasamos a la vida adulta, a los 18 años, se debe hacer un traspaso a un médico de pacientes adultos, digamos, y en este traspaso uno debería hacer un examen exhaustivo, que es una resonancia de cuerpo completo, precisamente para hacer un tamizaje de cuáles son las lesiones visibles. Si en ese momento nosotros tenemos pocas lesiones, no necesitamos estar repitiendo resonancias de cuerpo completo ni haciendo múltiples exámenes a lo largo de la vida, sino que nosotros seleccionamos en relación a las lesiones que vemos cuáles son las que tenemos que ir siguiendo, ¿ya? Entonces, según la carga de enfermedad y presencia de síntomas, se realiza un plan de seguimiento. Entonces, un paciente que está bien, la verdad es que es un paciente que puede venir tranquilamente cada 3 años y vamos haciendo ciertas intervenciones, principalmente desde el punto de vista de prevención. Y un paciente que tiene a lo mejor una larga carga, una gran carga de enfermedad, dolor y otros síntomas, por supuesto que es un paciente que tiene que asistir al control más seguido y probablemente ver un número de varios especialistas, ¿ya?
Elementos importantes del seguimiento, siempre una historia de síntomas neurológicos, la presencia de síntomas digestivos, un paciente que empieza a tener dolor abdominal o que empieza a tener sangramientos abdominales, por ejemplo, es un paciente que uno debe evaluar con un examen de abdomen, idealmente una resonancia, porque los pacientes con neurofibromatosis tienen un riesgo específico de desarrollar un cierto tipo de tumores digestivos que se denomina GIST y uno tiene que ir a buscarlo. Cuando preguntamos por síntomas endocrinológicos, por ejemplo, en general en el paciente con neurofibromatosis siempre se controla la presión arterial porque hay varios mecanismos por los cuales se vuelven hipertensos. La presencia de síntomas súbitos, por ejemplo, de sensación de taquicardia, calor, rubicundez, es decir, ponerse rojo, alza de presión, hacen pensar en un cuadro que se denomina feocromocitoma, que es un tumor que libera adrenalina y no adrenalina y lo debemos ir a buscar porque también es más frecuente en neurofibromatosis. Hacemos un examen físico general, inspeccionamos la piel por la aparición de neurofibromas cutáneos, que a veces pueden generar alguna morbilidad o por motivos estéticos haya que operarlo, se hace un examen neurológico y nos preocupamos de la salud mental porque no es fácil vivir con estas enfermedades. Ahora, los seguimientos ya más específicos, porque de nuevo nosotros el paciente debiera tener un control regular para ir educando y previniendo y avisando por ciertos síntomas en particular, que son más o menos los síntomas que le hablé, pero también vienen una serie de seguimientos específicos si tienen ciertas manifestaciones. Por ejemplo, si tienen neuropilomas plexiformes, en especial lesiones grandes, debiese hacerse resonancias magnéticas regulares entre 1 año y 3 años y tenemos que vigilar el crecimiento, porque uno de los grandes riesgos es que estos tumores en la vida adulta pueden malignizarse y pueden convertirse en una enfermedad muy agresiva. En otras ocasiones, un tumor grande, aunque su crecimiento sea lento, puede generar dolor y puede generar compresión y altera la calidad de vida. Si el paciente tiene un glioma de la vía óptica, también requiere un control anual por imagenología y por neurooftalmología, porque hay que hacer un seguimiento. Estos tumores también a veces es necesario tratarlos en la vida adulta. Hay tamizajes generales que son un poco distintos en neurofibromatosis. Por ejemplo, las mujeres con neurofibromatosis tipo 1, aunque tengan pocas manifestaciones, tienen un riesgo mayor de cáncer de mama, en especial en etapas más jóvenes que las mujeres que tienen cáncer de mama habitualmente, ¿ya? Entonces, afecta a mujeres habitualmente menores de 50 años y en general nos preocupa el grupo que está entre los 30 y los 40 años, que es donde esto más se ve. Entonces hay una recomendación y eso es parte del seguimiento y del control del paciente que las mujeres a partir de 30 años tienen que iniciar en el fondo un tamizaje de cáncer de mama que puede ser con resonancia magnética o ecografía o mamografía anual y a los 40 años partir ya el tamizaje habitual que se hace en Chile, que es anual a partir de los 40 años con mamografía y ecomamaria. ¿Ya?